Hola, soy Néstor Baidot, neurocientífico, entrenador de cerebros. Mi foco en estos últimos años es investigar, descubrir nuevas realidades de nuestro funcionamiento cerebral y sobre todo en la proyección hacia lo que denominamos neurocuántica, es decir, la cuántica en el cerebro, que nos está dando muchas más herramientas y entrenamientos para desarrollar nuestra capacidad. ¿Cuál o cuáles consideras tú son los aportes más significativos de las neurociencias a nuestra comprensión como seres humanos? Bien, yo comencé hace muchos años, ya casi diría 30 años, a investigar el cerebro a partir de darme cuenta de algo, que todo lo que había estudié en mi universidad en el siglo pasado, lo cual es decir mucho, todo lo que había estudiado de recetas, de fórmulas, no siempre funcionaba. Había un problema en un caso, una situación en el otro. Consecuentemente, me dediqué a investigar por qué se daba esa situación. Y empecé a descubrir que todo lo que uno estudia tiene que vincularse con aquel que aplica lo estudiado o en qué aplica lo estudiado. Ya no es suficiente entonces con conocer de memoria una fórmula, sino saber adaptarla a la realidad de la persona con la que estás trabajando y desde tu propia capacidad. Y esos fueron años entonces de investigar el por qué podemos explicar de mejor manera el funcionamiento del ser humano, básicamente de su capacidad, su inteligencia, su toma de decisiones, sus comportamientos, sus conductas, desde entender cómo le funciona en ese ser humano su cerebro. Y eso dio origen entonces a un desafío muy grande: generar gimnasios del cerebro para entrenar cerebros de personas. ¿A qué te referís con lo que acabas de decir? Bien, entrenamiento del cerebro significa desarrollar en el cerebro humano más y más capacidad, más y más inteligencia. Hace 20 años yo creé uno de los primeros gimnasios del cerebro que se instrumentaron a nivel mundial. ¿Qué buscábamos con eso? Estudiar cómo toma decisiones una persona y desarrollar en esa persona mayor capacidad de éxito en su toma de decisiones. Estudiar su comportamiento, sus conductas y desarrollar entrenamientos que posibiliten mejorar esos comportamientos y conductas. Ejemplos. Lo primero que hay que tener en cuenta en un entrenamiento cerebral es el que se pueda aplicar todo el conocimiento neurocognitivo de esa persona, sin las restricciones, limitaciones que los condicionamientos emocionales provocan. Con lo cual, el primer ejercicio que empezamos a instrumentar es de lograr el autoliderazgo emocional. Es decir, que la persona puede desarrollar una capacidad que es la no estresabilidad, porque el estrés jibariza el funcionamiento del cerebro. Es decir, reduce la cantidad de insumos o factores que utiliza para tomar una decisión. Primer elemento, liberamos entonces de condicionamientos al cerebro. Otro de los ejercicios, y no puedo dar todos porque son muchos ejercicios, pero otro es la actitud con la que tomo decisiones, la actitud con la que me comporto. Un ejercicio muy simple que está absolutamente demostrado. Si yo sonrío o río, provoco una activación muscular facial que por el mero hecho de esa activación muscular facial produce endorfinas, que es una hormona que da a esa persona que sonríe una predisposición actitudinal y además contagia a su entorno. Y colateralmente le da mayor posibilidad de creatividad, de atención, de memoria. Y por mencionar otro que a más de uno le puede interesar quizá en una situación etaria determinada, es que lo que hemos descubierto también es que con determinados ejercicios podemos producir lo que se denomina neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos que rejuvenecen el cerebro, porque son neuronas nuevas que se incorporan al sistema neuronal. Y de allí a más decenas y decenas de ejercicios que van provocando distintas mejoras en las posibilidades decisionales. Eso es un gimnasio de entrenamiento cerebral para desarrollar inteligencia, para desarrollar más capacidad, para posibilitar a las personas ser más exitosas. ¿En cuáles son los descubrimientos que pueden hacer que nosotros vivamos una vida mejor con todo esto que se está empezando a implementar? Bien,
Uno de los objetivos importantes, sobre todo en los programas de entrenamiento cerebral y más todavía en la era cuántica que estamos ya transitando, uno de los objetivos es justamente tener calidad de vida. Mejor y mayor calidad de vida. Y si yo conozco cómo funciona mi cerebro, puedo orientar mi cerebro hacia donde yo quiera. Eso se llama neuroplasticidad autodirigida. El cerebro humano cambia y cambia permanentemente. Y consecuentemente tengo que saber cuáles son los factores que, en primer lugar, producen ese cambio y, en segundo lugar, cómo puedo orientar las estimulaciones que recibe el cerebro para que sean cambios hacia donde yo quiero ir. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo tengo aquí una de las bibliotecas más grandes que hay sobre neurociencias. Desde hace años. Porque he comprado los libros, porque las editoriales hoy día me los regalan con tal de que yo diga que he leído ese libro. Por un montón de razones. Pero hace unos años, aquí a mi izquierda, aquí detrás, empecé a reunir libros de cuántica. Esto significa que ya no solamente leía de neurociencias e incorporó estímulos de neurociencias a mi cerebro, generando esa neuroplasticidad, ese cambio del cerebro alrededor de la temática de neurociencias, sino que empecé a desarrollar estimulaciones de cuántica. Estoy hablando de un par de años. Esto significa que empecé a lograr en mi cerebro redes neuronales, es decir, conexiones de una neurona con la otra, alrededor de los temas de cuántica. Con lo cual fui preparando por años mi cerebro para que esté en capacidad de desarrollarse y trabajar en cuántica. Es decir, podemos orientar el cambio de nuestro cerebro hacia donde querramos. ¿Tú quieres tener calidad de vida? Dime qué piensas y te diré qué calidad de vida tienes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pensamos lo que pensamos? ¿Cuál es el estímulo que te hace pensar positivamente o el estímulo que te hace pensar negativamente? Empieza entonces a gobernar aquello en lo que piensas. Porque a lo que le prestas atención, allí van tus pensamientos. Y donde van tus pensamientos, va tu conexión neuronal derivada de ese pensamiento. Lo que estoy queriendo decir, tal vez en forma sencilla y en la brevedad del tiempo que tengo, que yo puedo decidir, entrenamiento mediante, puedo decidir aquello a lo que quiero dirigir mi construcción cerebral y tener el estado de felicidad o de infelicidad según lo que quiera yo hacer. Yo recuerdo hace unos cuantos años en la Casa América de Madrid, me invitaron a dar una conferencia cuyo título era La neurona de la felicidad. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar cómo el sistema neuronal y la incidencia que nosotros podemos hacer sobre nuestro sistema neuronal puede provocar felicidad o no. Y este es el gran desafío. Por eso digo que los programas de entrenamiento cerebral no solamente se ciñen a dar mayor capacidad neurocognitiva en cuanto al análisis racional y lógico de una situación, sino que tiene una proyección mucho mayor. El desarrollo, insisto, de calidad de vida y de felicidad. Entendiendo lo siguiente, que está absolutamente demostrado. Un cerebro feliz en su cerebro más inteligente. Claramente. Es la condición de la inteligencia, es el estado de felicidad. Obviamente, eso significa entonces una unión entre ambos conceptos muy importante. Creo que este es uno de los temas más interesantes con los cuales hemos trabajado durante estos años. Lograr que las personas puedan decidir por sí mismas ser felices o no serlo, que en muchos casos ocurre. ¿Cómo se relaciona neurocuántica con las neurociencias? A ver, en primer lugar hay que decir lo siguiente. De la investigación que yo he hecho sobre neurociencias, me refiero a aquello que comencé hace 30 años, empecé a descubrir lo que la biología, es decir, el análisis de la fisiología cerebral y el análisis del funcionamiento cerebral me podían explicar y dar herramientas para entrenar cerebros a adquirir mayor, vamos a llamarle así, inteligencia desde lo biológico.
Pero ocurre que con la continuidad de las investigaciones empezamos a descubrir que hay otro concepto superador, que es la biología cuántica. Porque empezamos a darnos cuenta que el cerebro no solamente es un ente biológico, sino es un ente cuántico. Y no solamente por las dimensiones, que también. Porque muchos me cuestionaron hace unos años, cuando comencé con estos papers y estas conferencias, que me decían, estás hablando de lo cuántico, que es el mundo de lo pequeño, es el mundo de lo microscópico, es el mundo de los electrones, protones, y tú estás hablando del cerebro, que es el mundo de lo macroscópico. Y no es así. En una cabecita de alfiler, y estoy hablando de una pequeñísima cabecita de alfiler, caben 30.000 de nuestras neuronas. ¿Ese es el mundo de lo macro o de lo micro? Y sin quedarnos solamente en ello, empezamos a trabajar que la activación de las redes neuronales cerebrales producen energía a través del pensamiento. Y esa energía se demuestra muy claramente que produce un efecto en aquello que aplicas tu energía. Y voy a hacer el ejemplo más sencillo que existe en el mundo. Pues camina por la vereda del frente de tu casa y clava la mirada en la persona que camina 3 metros, 2 metros delante tuyo. Dime por qué se da vuelta a los segundos luego que tú le has clavado la mirada. Porque no le has clavado la mirada en la nuca solamente, sino que le has enviado energía y esa persona gira su cabeza para preguntarte, sin decir tal vez auditivamente nada, pero preguntarte, ¿qué pasa? Y de allí a más cosas que la cuántica ha contribuido a enriquecer el análisis del funcionamiento cerebral, que ya no es materia de estudio meramente biológico, sino que es materia de estudio biológico cuántico. El cerebro definitivamente es un campo cuántico. ¿Y cómo se pueden integrar conceptos cuánticos en los modelos neurocientíficos convencionales? ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de superposición o entrelazamiento, dualidad, onda, partícula, o sea, ¿cómo se puede relacionar? A ver, vamos a tomar los conceptos que tal vez son más entendibles por el público que no está demasiado metido en toda la temática de cuántica aplicada. Pero ciertamente interesante porque este es el primer paso para abrir la puerta de entrada hacia un mundo totalmente diferente. Has mencionado un término que es muy, pero muy importante, el entrelazamiento cuántico. ¿Qué significa esto? Que un átomo, un electrón, un protón, entrelazado con otro, termina teniendo una relación en la cual el cambio de uno provoca el cambio en el otro y el cambio del otro provoca el cambio en el uno. Yo te voy a dar un ejemplo muy concreto, aplicado a la vida de todos los días, incluso, fíjate, aplicado al deporte, al fútbol. Yo estoy dictando en este momento un programa de neurociencias y deporte, entre otras cosas que tienen mis otros programas. Y he puesto un ejemplo que para la mayoría de las personas clarifica mucho el concepto. ¿Qué tiene que ver entre el cemento cuántico con el deporte? Te pongo un ejemplo. En la época en que Messi y Neymar jugaban en el equipo de mis amores, el Barcelona de España, ¿ustedes se fijaron cómo funcionaba esa dupla? Messi tiraba una bola para allá sin mirar, porque sabía que para ese lado allí estaba Neymar. Neymar la devolvía sin mirar porque sabía que Messi estaba en este otro lugar, porque sabía correr. Claro, estudiando solamente desde el punto de vista del deporte, esto no explica nada. Pero hay que entender otra cosa. La relación Messi-Neymar en su momento fue una relación tan íntima, personal y familiar, en el que había una coincidencia energético-emocional, lo que yo le llamo hemoenergía en funcionamiento, de una conexión, entendiendo que la emoción dirige la energía. Y esa relación tan estrecha provocaba un funcionamiento perfecto, como 2 electrones funcionando entrelazadamente. Y por cierto, empecemos a observarnos nosotros mismos, en cualquiera de nuestras situaciones. Cuando uno coincide, comparte, o se vincula intensa e íntimamente con una persona, ¿ustedes se dieron cuenta que no hace falta hablar demasiado porque funcionan?
relacionadamente, están entrelazados, aún a distancia. Yo he tenido experiencias muy interesantes en casos muy concretos, en los cuales no hacía falta. Yo tengo una correctora personal de mis libros, que es una ex correctora de editoriales muy importantes. Yo la veo cada 6 meses. Pero ella sabe lo que yo quiero. Y yo sé lo que ella también. Obviamente, le mando mis borradores, intercambiamos. Y hay un entrelazamiento tan estrecho en el sentido de que muchas veces me dice, este paper, tíralo al cesto porque no sirve. Te has contradecido respecto a lo que has escrito hace 5 libros atrás. Ese nivel de coincidencias para lo que coincide y para las correcciones es tremendamente importante. Ahora, más de uno dirá, ¿cómo puedo yo desarrollar ese entrelazamiento cuántico? Pues simplemente, primero, lo que tienes que hacer es tener una conexión emocional con esa persona. Tener un direccionamiento de tus energías para que recíprocamente se impacten unos a otros y otros a unos. Y de esa manera vas a empezar a vivir un proceso que es un proceso, tal vez no es una varita mágica que cambia instantáneamente, pero sí un proceso en el cual más y más coincidencias e interdependencias habrá. Hay muchos aspectos que podemos decir en esto. Fíjate, uno de los ejercicios más importantes que yo siempre recomiendo es la meditación. Ustedes dirán, la meditación, claro, sí, del Tíbet, de la India. Sí, yo he vivido en la India y he aprendido muchísimo de los avatares de la India, pero sin embargo, aún en el mundo occidental esto tiene una gran aplicabilidad. Porque, pregunto, ¿qué te provoca como estado de tu ser el que estés en meditación? Primero, te provoca una atemporalidad, no tienes tiempo. No existe el ayer y el futuro, existe un eterno presente. Ese es tu estado cuando estás verdaderamente en meditación. Pero tampoco tienes distancias, no hay especialidad. En definitiva, puedes estar aquí, en la India o en la China. Estás en meditación. Pero el tercer elemento, además de la temporalidad, la espacialidad, aparece la individualidad. Tú no eres un estanco ser independiente del resto. Estás en conexión. Los que hacen meditación saben a qué me refiero. Condiciones de espacialidad, temporalidad y individualidad en las cuales hay una dimensión diferente. Y este es uno de los pasos hacia lo que se denomina la evolución cuántica de las personas. Porque logramos un estado que te permite incluso la creación cuántica. Bien, hablamos de la relación de la madre con el hijo. ¿Qué mejor ejemplo de la conexión emocional y energética entre la madre y el hijo, recién nacido sobre todo? Eso hace una conexión que no se transforma en palabras que se oyen o gestos que se miran. Existe otra conexión y no solamente una conexión en presencia, sino que es una conexión incluso a distancia. Por eso muchas madres, si no todas, entran en un estado de ansiedad, porque han percibido a distancia una situación particular de su hijo. Intuición de madre. Acá hay algo. El anteúltimo libro que he escrito es un libro donde estudié durante 10 años el cerebro de la mujer, porque me pareció apasionante descubrir las cosas que la mujer puede aportar como evidencias científicas de un funcionamiento que hoy por hoy podemos decir lo siguiente. Yo he tenido mucha vinculación con empresas y muchos empresarios me decían, es que no puedo contratar tantas mujeres. ¿Por qué? Porque si están en edad, se embarazan y las pierdo por
3, 4, 5, 6 meses, lo que fuere, según las leyes de cada país. Y yo les digo, te equivocas. Y te equivocas mucho. Porque lo que está demostrado hoy a partir de los estudios neurocientíficos es que la mujer que se embaraza adquiere capacidades intuitivas. Claro, en primera instancia vinculadas con el hijo, del cual tiene el embarazo. Sin embargo, esa capacidad intuitiva no se pierde posteriormente al alumbramiento y años sucesivos de edades tempranas del niño. Con lo cual, querido empresario, sí, tendrás que darle licencia durante 3, 4, 6 meses, lo que fuere. Pero la que vuelve es una persona con mayor capacidad intuitiva y lo que necesita tu empresa no es solamente capacidad deductiva, racional y lógica, sino capacidad de intuición, anticipación a los tiempos. Y allí tienes una persona que vuelve con mucha más capacidad y sobre todo ciertas capacidades que son esenciales en la toma de decisiones, no porque fue a una escuela de negocios a estudiar, sino porque vivió un proceso de incorporación de capacidad intuitiva a partir de lo que ha vivido con su embarazo y su alumbramiento. Creo que esto es un factor que me parece tremendamente importante destacarlo porque es lo que de alguna manera aporta a esa situación que hoy estamos viviendo de recupero de los roles que la mujer puede hacer en el mundo empresarial y profesional, con cualidades diferenciales respecto del hombre y con cualidades diferenciales que implican mayor capacidad de efectividad y éxito en el liderazgo. Y no solamente por esa capacidad intuitiva, que es una de las más importantes, sino también por otros factores que en el funcionamiento cerebral de la mujer aportan diferenciales de posibilidades. ¿Qué implicancias tiene entonces esta integración que estamos haciendo para comprender nuestra mente y la conciencia? Yo lo primero que debo decir es que hay algo importante, y para todas las profesiones, para el coaching, en mis términos neurocoaching, para el liderazgo o neuroliderazgo, incluso para el marketing o neuromarketing. Porque estamos teniendo en la era del quantum coaching, quantum leadership o quantum marketing. Pero hay algo que me parece esencial a partir de lo que venimos diciendo. Y la pregunta es, ¿qué eres? ¿Eres lo que yo estoy observando en la cámara o lo que tú me estás observando en mi cámara? ¿Es esa finita realidad la que te representa como tu ser? ¿O quizá eres más energía que físico? ¿O quizá eres energía detrás de esa fisicalización? Entonces, si empezamos a darnos cuenta de que no somos meramente físico, ese físico transitorio que nos permite habitar un cuerpo, pero ¿a quién le permite habitar un cuerpo? ¿Al verdadero yo? Porque incluso si nos ponemos a analizar, hasta hay una explicación desde este concepto superadora de lo que ha sido la vida e incluso las creencias y religiones. ¿No será que empezamos a reconocer una cercanía muy estrecha entre ese ser energía que somos y la espiritualidad? Que es superadora de las creencias particulares de cada uno y cada caso y cada situación. Porque incluso yo me he tomado el trabajo de leer todos los libros maestros de cada una de las religiones y por allí atrás los tengo. Desde la Biblia, Bhagavad Gita, el Corán, esencialmente. Detrás de lo que se dice en el púlpito hay una coincidencia que une a todo ser humano, por más que muchos malinterpretan algunas de esas explicaciones de los libros maestros. Y desde ese concepto entonces empecemos a reentender nuestra propia realidad
y cómo la aplicamos incluso a nuestra profesión y nuestra actividad, cualquiera sea. Porque me pregunto, ¿qué hace un coach con su coachee? Porque si le incorporamos todo un entrenamiento, lo que yo denomino Quantum Brain Training, es decir, un entrenamiento cuántico del cerebro, empezamos a darnos cuenta que hay una interrelación que tiene que generarse y un entrenamiento que el coach tiene que hacer, además del que tiene que recomendar a su coachee para que él esté en capacidad de tomar sus decisiones exitosamente. Y por cierto, en cada una de las actividades y profesiones, tenemos que tener en claro que somos esencialmente, entonces, energía que se conecta con energía, energía que se orienta con las emociones. Y esa es la razón por lo que importa sobremanera tener lo que se denomina coherencia hemoenergética en cada uno de nosotros. Porque eso te permite autoinfluencias, es decir, hacia tu interior, pero también generar influencias al entorno de cada uno de nosotros, conectando con los seres, energía que en tu entorno tienes. ¿De dónde nace y para qué nos sirve como coaches? Porque ya estamos aterrizando en la interacción entre estos descubrimientos y el coaching. Bien, hemos acuñado el término hemoenergía para unir, fusionar, conectar lo que se denomina emociones y energía. Esto nace a raíz de que se han descubierto estructuras neuronales en el corazón. Lo que hasta ayer en la neurociencia biológica de hace 30 años decíamos que el corazón era una mera bomba que hacía fluir sangre, en realidad se ha descubierto, y básicamente por investigaciones del Instituto de Matemáticas del Corazón, se ha descubierto que el corazón tiene estructuras neuronales como un cerebro en el corazón, que además se conecta con el cerebro que conocemos desde antaño. Pero además, las estructuras neuronales del corazón tienen capacidad de anticipación, intuición. Pero esa conexión, estructuras neuronales del corazón con el cerebro, es una conexión que nos permite interpretar, y las investigaciones así lo demuestran, es que hay información, llamémosla así, del corazón hacia el cerebro, que en definitiva aumenta la importancia que tiene el corazón, sus estructuras neuronales y la emoción. Por eso es que dirige el funcionamiento de las estructuras cerebrales. Dos ejemplos. Si yo tengo coherencia hemoenergética, es decir, coherencia emocional y energética, que se logra con una meditación en la coherencia emocional, lo que logro es que desde el corazón se emitan instrucciones, llamémosle así, hacia el cerebro para que precipite la generación de neurotransmisores, por ejemplo, de sanación. Por eso decimos que mucha de la capacidad de sanación que tiene el ser humano deriva de esa coherencia hemoenergética que genera desde el corazón hacia el cerebro la activación de neurotransmisores que tiene que ver con esa sanación que uno busca. Ahora, también esa coherencia hemoenergética produce que en el entorno de la persona que tiene esa coherencia existen energías de conexión positiva con ese entorno. Por eso, a veces, te sientes bien al lado de alguien y otras veces te sientes mal al lado de otro alguien. ¿Qué es lo que ocurre? No se trata solamente de que su cara no te gusta. No se trata solamente de que su perfume no te gusta. Se trata de que tú o su hemoenergía es negativa. Es incoherente, para llamarlo técnicamente de forma más precisa. Entonces, la idea es que nosotros podemos ir por el mundo generando conexiones positivas con las personas a poco que tengamos coherencia hemoenergética, pero depende de nosotros tenerlo. Y eso es lo que genera entonces una posibilidad inmensa de ir generando entre unas y otras personas más y más y más efectos a nuestro entorno. Y esto de alguna manera es lo que dio origen a experimentos muy interesantes
Por ejemplo, el GCP, el de la conciencia global, que es un experimento que demuestra que la unión de personas energéticamente concentradas en un tema produce efectos no solamente sobre otras personas, sino también sobre los medios físicos, ordenadores, equipos, naturaleza. Entonces, es un tema realmente fascinante. Yo lo que sí quisiera preguntarte es, ¿cómo visualizas tú el futuro de esto que estamos hablando? O sea, neurociencias, neurocuánticas, a cómo se interrelacionan. ¿Cómo visualizas tú el futuro de estas disciplinas y su impacto en la comprensión humana? Bien. A ver, primero quiero decir que hemos entrado en una etapa diferente. Hemos entrado en la etapa cuántica. Esto significa que tenemos que iniciar un proceso de recreación personal. Porque lo que hasta ayer hemos estudiado, lo que hasta ayer fue incluso nuestra prestación profesional, nuestro éxito profesional, creo que tenemos que recrearlo. Porque se ha hecho obsoleto. Voy a poner 2 o 3 referencias prácticas sobre este punto. En primer lugar, el mundo hoy día ha cambiado y cambia cada vez más rápidamente, más velozmente. Mismo la pandemia ha provocado un aceleramiento del cambio. Esto significa que lo que has estudiado y tenido éxito hasta ayer, probablemente hoy sea obsoleto y tienes que recrearte, personal y profesionalmente. Para ello tienes que incorporar cualidades ya no de aprender aprendidos, sino de aprender a aprender. Esto significa que tienes que rediseñar y tener la nueva receta de tu prestación, la nueva receta de tu actividad de coaching. Pero que esto no va a ser perdurable, porque esa receta te sirve para hoy, mañana aprendes la de mañana. Con lo cual, básicamente es incorporar capacidad de aprender a aprender, como dije recién, y no, insisto, de repetir aprendidos por más que te hayan sido exitosos en algún momento. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, que creo que las características de lo que pueden ser nuestros aportes, cualquiera sea la profesión, van a cambiar por esta era en la que empezamos a transitar y rápidamente en estos últimos tiempos. Yo voy a poner un ejemplo muy concreto, que es el que mencioné hace un momento. El GCP, el Proyecto de Conciencia Global, que lideró la Universidad de Princeton y que trabajaron en 30 países con equipos de ordenadores o computadoras funcionando en un sistema interactivo repetitivo para descubrir el efecto de la energía del pensamiento humano sobre otros humanos y sobre los objetos. Ejemplos o casos concretos. Se verificó, primer caso que se analizó, que en la muerte de la princesa Diana en París se produjo una alteración de la secuencia repetitiva de los ordenadores que estaban funcionando detectando esa energía. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto lo pueden ver en el informe científico de la Universidad de Princeton. Quiere decir que la gran cantidad de personas que concentraron su atención en ese accidente que provocó la muerte de la princesa Diana generó una energía potenciada por la cantidad de personas, influenciando sobre otras personas y objetos. Segundo caso, el atentado a las Torres Gemelas en New York. Se produjo también en la medición del funcionamiento de los ordenadores una alteración del funcionamiento de esos ordenadores por la cantidad de personas que concentraron su atención, es decir, su energía, en ese hecho concreto que se estaba produciendo en esa ciudad en los atentados. Debo decir también que en el momento de crisis más alta del COVID se produjo exactamente lo mismo. También voy a decir algo que tiene que ver con lo cuántico y que esto también está demostrado científicamente. En el atentado de las Torres Gemelas, la alteración del funcionamiento
de los ordenadores, que demostraron la fuerza de la energía concentrada de muchos humanos. No solamente se produjo al producirse el hecho, sino también instantes antes del hecho. Pregunto, ¿esto no quiere decir entonces que en el mundo de la cuántica no hay tiempos? ¿Que podemos anticipar con nuestra energía la prevención? Es la razón porque hace unos años, comencé en pleno COVID, nosotros hacíamos todos los meses una meditación en la que concentrábamos personas de no menos de 20 países. Al mismo tiempo, en un acuerdo utilizamos la sanación, la paz mundial, un montón de objetivos o metas concretas. E incluso para producir efectos sobre la naturaleza. Yo de esto les podría dar unos 500 papers fundamentando esto lo que acabo de decir, pero solo les pido, practíquenlo. Porque uniendo personas en un país, grupos de personas en otro país, en otro y en otro, están produciendo efectos energéticos en su entorno y cambia la realidad del entorno. Esto es lo que le hace falta al mundo. Unir energías que las tenemos, cada uno de nosotros, pero que se potencian en la unión de más y más personas y producir los efectos que tanto necesitamos para aumentar la calidad de vida que hablábamos hacia el comienzo. La calidad de vida la conseguimos en conjunto, entre todos, porque tiene mucho más fuerza, mucho más potencia. Es como una proyección de esas redes neuronales conectándose, pero a través de las personas que nos vamos conectando desde distintos lugares donde, como dices, no hay tiempo, no hay espacio, sino simplemente esa intencionalidad. Es que uno de los cambios fundamentales del paso de la biología a la biología cuántica es justamente esto. En la biología era la conexión física entre una neurona y la otra a través de una sinapsis, con intercambio de neurotransmisores en esa sinapsis. Pero la activación de las redes neuronales producen energía que provocan una conexión, no física, sino una conexión energética. Y para esa conexión energética no hace falta la conexión física en cercanía, sino también puede ser a distancia. Yo quisiera preguntarte, bueno, aparte que estoy babiada por eso, porque a mí me encanta, ¿no? Quería preguntarte, Néstor, que yo o sea, se habla de una conciencia colectiva porque nosotros tenemos una experiencia colectiva, que es la que nos une, esa que nos une a todos, pero también hay una conciencia de que mi duda quizás aquí viene donde entra la percepción, porque hemos notado que cuando yo cambio la percepción, cambia mi sistema de pensamiento y cuando cambia mi sistema de pensamiento, mi energía va cambiando. Y creo que ahí es donde viene la decisión de ser humano, porque que nos diferencia con otros, ¿no? Los otros seres son más instintivos, hacen lo que tienen que hacer, nosotros somos más, tomamos decisiones. Entonces vemos a gente, bueno, que va para un lado, va para el otro, pues no tenemos eso, ¿no? Esa decisión solo como ser humano, sino que cada quien tiene su sistema. Y he visto que a veces cuando cambias la percepción, porque lo que para mí sea una palabra genere algo, de repente para Néstor no, pues eso simplemente a Néstor le pasa por encima y le da igual. Pero mi experiencia es la mía, entonces yo soy la que cambia mi sistema energético porque se produce la mente. Y el otro día, lo que piensa, el otro día escuché a una persona que decía que el tema es que todo se dirige en lo que piensa, o sea, en el lenguaje. Yo a veces tengo mi tema ahí con el lenguaje porque si la palabra fuera palabra en inglés, en español, en francés, porque cambia, ¿no? O sea, simplemente no es la palabra, es mi interpretación de eso. Porque siento que la interpretación está como metida antes y es la que me hace cambiar la percepción y a veces en la ayuda del coaching y como poniéndolo hacia el coaching, justamente lo que nosotros trabajamos mucho es la percepción, cómo lo percibes. Lo percibiste es algo negativo en algún momento, pero después te diste cuenta que sacaste lo mejor de eso y que pudiste transformar eso que para ti era negativo en algo
vamos a ponerlo positivo. Y ahí voy quizás a esa expresión muy usada de la oscuridad y la luz, y lo hemos estado comentando en estos días. Yo siento que no hay oscuridades, simplemente hay cosas que le pones más luz o menos luz, pero ¿qué es lo que está pasando ahí, no? Entre el lenguaje, la percepción. A veces uno dice, bueno, ¿qué es primero, huevo o la gallina? Porque empiezas a sentir, tú dices, bueno, pero si es el lenguaje, bueno, pero el lenguaje dependiendo de mi interpretación. Entonces no sé si la percepción y la interpretación está primero, que tiene que ver con cómo nacimos, crecimos o cómo vienen nuestros ancestros culturalmente y nos transmiten toda esa información que a hoy ya se sabe que energéticamente está ahí. Y quizás esa comunidad, como yo creo que integrando todo es que vamos a llegar más lejos. Yo siento que a veces vivimos un mundo separado, ¿no? Lo espiritual, lo físico, lo científico, era todo como cada quien con lo suyo, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta, epa, o nos unimos todos o no llegamos. O sea, yo siento que es como hay algo, ¿no? No sé si me enredé mucho, pero es que me explotaste el cerebro. A ver, en primer lugar, uno de los primeros ejercicios que nosotros tenemos en mi método de entrenamiento cerebral es entrenar la percepción de las personas. Esto significa ejercicios, a veces son un tanto duros, de potenciar nuestra percepción, pero no es solamente la percepción dicha superficialmente. Tenemos que fortalecer las estructuras neuronales de percepción. Por ejemplo, yo les pido que aprendamos del cieguito. El ciego oye más que cualquier persona normal que tiene los 5 sentidos. Entonces, los entrenamientos son: la película que vas a ver esta noche, que sea sin imagen, solo el sonido. Pero esfuerza tu estructura neuronal para captar. Aunque no me puedes explicar luego el contenido de esa película, pero has esforzado tu estructura neuronal y flexibilizado eso para captar más. La película de mañana es sin sonido, solamente la visión. Esfuerza las estructuras neuronales para captar más. Con lo cual, y también en el tacto, el olfato, es decir, con todos los sentidos, los 5 sentidos, los fortalecemos. Primer punto. Pero claro, estás percibiendo todo, lo bueno, lo malo, lo que te sirve, lo que no te sirve. Con lo cual, el segundo ejercicio es lo que se denomina desarrollar foco atencional. Esto significa elegir de aquello que te estimula o te puede estimular, aquello que te conviene que estimule. Por ejemplo, el caso que yo mencioné, yo elegí estimular mi cerebro con cuántica, porque sabía, o por lo menos intuía, que a futuro era neurocuántica y no neurociencia solamente lo que sería el conocimiento que más convenientemente podía utilizar. Entonces, empezamos a elegir con qué estimular el cerebro. Ahora, esto evidentemente me va a generar a mí un entramado neuronal muy importante, en el sentido de que lo potencio, y más aún, está demostrado que si yo concentro mi atención en un tema durante 1 hora, multiplico por 2 las estructuras neuronales que se forman a partir de esa concentración atencional. Con lo cual, técnicas que percepción, foco atencional, concentración, me provoca a mí un enriquecimiento de mi cerebro, que provoca una situación del cerebro de determinadas condiciones. Miren, yo les puedo dar un caso concreto que tiene que ver con salud. Después sigo con este tema. En abril, a mí me abrieron el cerebro toda la parte de atrás por un hematoma subdural. 8 horas de cirugía, más 4 de una segunda cirugía a los 4 días. Me quedó una cicatriz. Estando en España, hace de esto 1 mes y medio, me dio lo que los españoles llaman ictus, es decir, no podía movilizar ni mano izquierda ni pierna izquierda, y yo hoy no siento absolutamente nada. El ictus provoca una desconexión de estructuras neuronales. Pero si tú tienes una multiplicación por entrenamiento cerebral previo de mayor cantidad de redes neuronales, lo voy a decir en lenguaje sencillo, no científico, reemplazas las conexiones. Con lo cual yo hoy
Ahora, volviendo. La activación de las redes neuronales hace que generen energía. Entonces, has generado estructuras neuronales muy ampliamente conectadas, muchas redes neuronales que generan energía, con mayor potencial conector adicional. Esto significa que puedes generar otras conexiones, creativas conexiones, porque tienes mayor potencial conector en determinado estado del cerebro. Y esa es la razón por que pongo como ejemplo ahora el caso concreto de Einstein. ¿Qué dijo Einstein? Explicando lo que a él le ocurrió con su investigación y sus inventos. Se pasó semanas, meses, años estudiando todo lo que le apasionaba de su trabajo de investigación. Pero con eso no inventó nada. Con eso generó una estructura neuronal múltiple de mayor y mayor cantidad de conexiones. Y cuando tuvo que explicar su invento, dijo, una noche, soñé, estaba durmiendo, soñé que cabalgaba un rayo de luz y eureka, ahí estaba la conexión adicional que se reprodujo en el cerebro. Una estimulación fantasiosa que en el contexto, por estar en sueños, equivalente a meditación, una estimulación fantasiosa, cabalgar un rayo de luz le provocó la conexión que faltaba para descubrir lo que no podía descubrir de otra manera. Ahora, ¿es el caso único de Einstein? Vayan a ver la investigación de Kekulé, el inventor de los anillos de benceno. También soñó con un baile de serpientes en la que una se mordió la cola. Entonces, lo que yo estoy queriendo decir es que hay un apasionante segundo capítulo importante, no solamente el consciente, racional y lógico que tiene que trabajar en la investigación, en el estudio, sino también la capacidad de creación a la que puedes poner tu cerebro, poniéndolo en el estado que corresponde para crear. Esa es la razón porque en un libro que he publicado en Neuromanagement hace tiempo atrás, cuando trabajamos estrechamente en la toma de decisiones de empresarios, yo les decía, trabajas 8 horas, 6 horas, las horas que sea, pero cada hora, cada 60 minutos, 5 minutos de relajación y meditación profunda. ¿Para qué? Para ir a buscar en las profundidades de tu mente, de tu metaconsciente, bajo el umbral de tu consciente, lo que no puedes responder por el mero consciente. Porque el consciente es limitado. 7 más menos 2 cosas en simultáneo, y eso es insuficiente para una toma de decisiones de hoy día. Si vas al metaconsciente, tienes toda la plataforma a disposición para poder trabajar y crear al mismo tiempo. Eso es lo que les puedo decir sobre este tema, que para mí es uno de los temas más apasionantes en la toma de decisiones y la creatividad. ¿Y de dónde viene entonces esa información? Porque ahora me viene a mí, yo digo, entonces hay un más allá, porque nosotros tenemos en el subconsciente aquello que sabemos. ¿Y por qué viene esa respuesta de aquello que está en algún sitio y cae como un rayo para ponerle un A ver, significado en tu cabeza cuando no lo tenías? primero quiero decir algo, no hay un más allá. Está aquí. Lo que no tienes, o sí tienes, es la conexión. Porque en definitiva, cuando yo digo que somos más energía que físico, lo que estoy diciendo es que esa energía no tiene una limitud, valga el término que acabo de inventar. No tiene esa restricción, energía en el contexto de mi físico. Está más allá del límite de mi físico. Con lo cual tiene conexión con las energías del entorno. Y si tengo conexión con energías del entorno, recibo información del entorno, porque estoy conectado y además aporto a ese entorno. Lo que decíamos recién, la conexión energética significa una conexión que supera los límites de la fisicalización humana. Y eso te permite captar información. Claro, y no hay tiempo. Si vamos a cuántica, ¿no? No hay No tiempo. hay tiempos, claro, no hay espacio. Ya está. No hay individualidad, no existe la, valga de nuevo el uso del mismo término, la limitud del físico humano. Me encanta. Sabes que yo pensaba, yo tuve el mismo problema que tuviste tú de salud. Mm. Y cuando ya estaba todo que
y yo vivía en Europa. Me tuve que regresar justamente porque ya no había mucho que hacer. Y esa noche, cuando pensé que ya no iba a hacer más, tuve, y capaz que esto no sé si sirve para algo, ¿no? O sea, quizás lo quitaría de la entrevista, pero sí para validar un poco lo que estás diciendo. Esa experiencia de ver tu propio nacimiento dentro de tu propio cuerpo, ingresar por el ombligo y ver cómo vas subiendo y ver el líquido cefalorraquídeo y ver tus órganos y esa voz que te dice todo está conectado y vas subiendo y ves tu corazón y esa máquina perfecta y ves tu cerebro y las neuronas y todo el cosmos básicamente que se abre frente a ti con esa música como celestial que hacen esas estrellas y ese universo, ¿no? Entonces pensaba que todo esto también está vinculado con esa trascendencia Claro. y está vinculado a ese cambio que se provoca automáticamente después cuando tomás esa conciencia y trascendés, y como por arte de magia a las 48 horas empezás a estar bien físicamente. Y hoy estás acá. Como tú Claro. decís, no siento nada. No, no. ¿Sí? Es realmente, me has dado una iluminación particular al respecto del tema. Porque yo mucho tiempo cuando contaba esto me decían que yo estaba loca de lo que yo había experimentado en ese momento. Y creo que fue muy revelador para mí. Entonces te agradezco por eso. Muchas No, gracias. al contrario, gracias a ti por preguntar. ¿Ok? Entonces, lo primero que te vamos a preguntar es, Néstor, ¿qué te apasiona? A ver, desde hace muchísimos años mi pasión fue investigar y descubrir nuevas cosas que aporten al desarrollo de capacidades, al desarrollo de inteligencia. Y eso significa transitar tal vez de distintas profesiones o distintas temáticas. Eso es lo que me apasiona. ¿Qué te espera de acá al futuro? A ver, mucho de lo que yo pienso hoy deriva de lo que me ha ocurrido y he aprendido mucho de cosas como, por ejemplo, de la época en que tuve que vivir la época lógico-racional. Yo me recibí de mis primeros 3 títulos allí por el siglo pasado, muy racional y muy lógico. Hice un cambio profundo cuando me tocó la fortuna de que me invitaran a dar clases en Salamanca, en España, donde coincidí en la época del cambio de la neurociencia. En el 90 fue el cambio sustancial de la neurociencia por la aparición de las tecnologías que nos permitieron observar un cerebro humano en funcionamiento. Y luego la continuidad, que significó la biología cuántica y las aplicaciones neurocuánticas. Yo creo que ese es el camino hoy día y ojalá la próxima vida que yo voy a tener, ya tuve 3 vidas, ¿no? La racional, la neurocientífica y la cuántica. Y la próxima vida creo que tiene que ver muchísimo con la fusión de todo esto con la espiritualidad. Y para terminar, ¿quién es Néstor? A ver, quizás yo debería, para que sirva para mucha gente, explicar que yo no nací el gran catedrático conferencista. Yo nací en un pueblo muy pequeño, de 10.000 habitantes, y con una circunstancia. Mi padre fallece cuando yo no había terminado mi secundaria, con lo cual tuve que ponerme a trabajar para terminar libre el secundario y luego esperar 2 años para lograr que alguien me dé una beca para seguir estudiando a 800 kilómetros de mi casa. Pero quiero dar este mensaje. Cuando uno sueña, está creando. Yo recuerdo que mi hermano mayor me decía, cuando vivíamos obviamente en la misma habitación, estás soñando todas las noches con Superman, viejo, viejo película que nosotros veíamos en aquella época. ¿Por qué? Porque yo pensaba y soñaba cosas que iban más allá del límite de la realidad que vivía. Y eso fue un poco el cambio sustancial que pude provocar a partir de crear desde el sueño las cosas que quería lograr. Después se transformó en cosas tal vez bastante más concretas. Yo recuerdo un viaje que hice a Europa aprovechando escasísimos recursos
donde me senté una noche, y esto no me lo puedo olvidar, una noche de fin de diciembre, en Viena, frente a San Esteban, la catedral, y era un banco helado. Yo dije, aquí debo volver, pero de otra forma. Pasaron 6 meses, y voy a dar con nombres, porque Nilda Gianetti era la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano en Argentina. Yo era profesor de Belgrano en esa época. Me llama un día y me dice, necesito que me ayudes a resolver un problema. ¿Por qué no te vienes y tomamos un café? Y yo le digo, dímelo por teléfono. Venga, que es un problema que quiero resolver. Yo pensé que tenía un problema con el rector. Rector en ese momento, había prologado mi primer libro, con lo cual había una cierta relación. ¿Sabes lo que me dice? Mira, tengo un problema. He invitado y han venido alumnos de Austria. Y ha venido incluso un profesor que ha hablado en español dando clase acá. No tengo quién enviar como reciprocidad. ¿Te animarías a ir a Viena a dar un programa? En español, además. Yo lo único que atiné a decirle, Nilda, demoraste 6 meses en decirme esto. Porque hacía 6 meses que desde ese pensamiento en un banco helado de la plaza de Viena, había escrito un papelito y todos los días miraba el papelito. Venir a dar clases a Viena. ¡Bravo! Qué rico. Yo te aplaudo con las manos y con el corazón te aplaudo más fuerte, porque de verdad que dar Tienes un ese, nuevo Gracias. fan. ese testimonio Tienes- inspira y mueve a las personas a que nos atrevamos a Pero es real. soñar en grande. Sí, yo te creo que es real, lo sentí, no solo en tus palabras. Mira, Qué bello. yo diseñé mi vida a los 5 años para en la silla del escritorio de mi abuelo, que ya era fallecido, mirando el mapamundi que tenía en la pared, un mapamundi de tela que le habían mandado de la National Geographic de allá de Estados Unidos, el que él era miembro de, poniendo alfileres en los distintos lugares donde yo iba a vivir, iba a hacer mi vida, iba a hacer las cosas, y es tal cual, es tal cual. Cuando lo manifestás y Totalmente. no funciona, ok, no puedo explicarlo, pero funciona. Eso es creación cuántica.